Enrique de la Madrid es un hombre que ha venido sonando en los últimos tiempos mucho, en cuanto a que hace propuestas y que parecería una buena opción para aquellos que están buscando alternativas inteligentes, visiones diferentes. Tengo en la línea precisamente a Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. David, mucho gusto con el acento de siempre, a tu auditorio. Enrique, ¿por qué estás en esta campaña de ir enseñando propuestas, de ir hablando, de ir poniendo temas puntuales en la agenda? Pues porque yo creo que podemos tener un mucho mejor país que el que tenemos, David, que entiendo por qué mucha gente buscó otras opciones, pero no veo que esa opción esté dando resultados ni en empleo, ni en seguridad, ni en bienestar, ni en salud. Y yo sí veo un México con un enorme potencial, también veo México que está perdiendo todos los días oportunidades, y entonces me siento con la obligación, por un lado, de criticar, pero sobre todo de proponer, David, porque yo creo que al final del día la gente lo que quiere es ver alternativas de solución a sus problemas, y me siento con esa obligación y, ¿por qué no?, también con esa posibilidad, pues que te da la experiencia, que te da el estudio, que te da permitir ver cómo va el mundo. Por eso lo estoy haciendo, porque creo que México puede ser mucho mejor que el México que hoy tenemos. Enrique, la discusión con el gobierno en materia de seguridad está entrampada. Por un lado, el gobierno dice que hay que atender las causas y que se está logrando atender las causas y que es una buena estrategia. Bueno, no entiendo cómo puede ser una buena estrategia que genera más muertos de los que había. Y que el presidente se enfrasca en cosas que suenan muy bonito. Aquí ya no es el mátalos en caliente. Pues aquí los están matando en frío, pero están matando a más. ¿Cuál es tu visión en materia de seguridad? Sí, a ver, yo creo que primero tiene uno que reconocer que es un problema que venimos arrastrando de hace muchos años. No empezó con este gobierno, pero claramente con este gobierno ha empeorado, pero no empezó con este gobierno. Me parece que claro que hay que atender las causas, eso no hay duda que hay que hacerlo, pero al mismo tiempo hay que aplicar la ley y tiene uno que sobre todo combatir la impunidad, David, porque yo creo que eso es lo que en el fondo nos pasa. Cuando una persona ve que no hay castigo, que no pasa nada con respecto a lo que haces, pues es casi una invitación a seguirlo haciendo. Cuando ven hoy muchas personas que pueden robar, pueden asaltar, pueden extorsionar, pueden secuestrar, pueden matar y no pasa nada, se vuelve prácticamente una invitación a otros para que lo hagan. Entonces, claro que hay que atender las causas, muchas de ellas son la pobreza, la falta de oportunidades, pero mientras se atienden las causas, se castiga al criminal. Y es donde yo creo que este gobierno está confundido, porque tienes que hacer las dos cosas a la vez. Y también tienes que fortalecer a tus policías municipales, estatales, federales, pagarles bien, equiparlos bien, generar buenos incentivos. Y si me permites una cuarta, también tenemos que cómo darle orientación a los ciudadanos para que también participemos en ser ciudadanos más vigilantes. Pero lo que no me cabe duda es que esta estrategia de abrazos, no balazos, pues no funcionó y creo que es de gente inteligente revisar el tema y cambiar. Sí hay que ir por las causas, pero también hay que aplicar la ley y hay que poner castigos. Yo a veces considero que las causas es como el origen de la enfermedad, pero los actos de violencia es como la calentura. Entonces, simultáneamente, mientras atiendes la causa de la enfermedad, pues tienes que atender la calentura, digamos, ¿no? Sí, porque una causa, a ver, yo entiendo y seguramente con el presidente señala, y en eso yo podría coincidir, falta de oportunidades en los jóvenes, ¿no? Falta de aliento, falta de Que no han esperanza. aumentado en este gobierno. Sin duda, porque una economía además que no crece, una economía donde no crece la economía, pero sí crece la población, pues crece la pobreza. Entonces, las cosas hay que atenderlas, pero también se vuelve causa la impunidad. O sea, Ujú. una causa también de la inseguridad es la impunidad. Entonces, está bien en atender la causa de combatir la pobreza, pero también hay que combatir la causa de la impunidad. Y de esa no hablan, y también es causa. Eso también provoca en sí mismo que haya más inseguridad. Una causa es la impunidad. Ahora bien, hablabas del empleo. ¿Qué hacer en materia de empleo? La única manera de crecer, David, tú lo sabes muy bien, es que tiene que haber mucha inversión en nuestro país y sobre todo en una economía
donde hoy en día puede crecer incluso la economía y no generar tantos empleos, porque hoy sabemos que hay robots o que hay cosas digitales. Entonces nuestra economía tendría que estar creciendo a un ritmo enorme para darle empleo a la gente. ¿Y cómo se genera esa economía? Con inversión. Y lo que en este país está ocurriendo es que la gente no quiere invertir, pues porque le tiene miedo que le cambien las reglas del juego en el camino. Una de las reglas para invertir es que haya certeza, que tú creas que tus inversiones serán respetadas. Y otra de las cosas que este gobierno ha hecho es que te cambian las reglas de juego a la mitad del partido. Entonces, no va a haber inversión y las cifras son muy duras. En México estamos recibiendo inversiones, David, el equivalente a las que recibíamos hace 15 años en México. No más que hace 15 años éramos seguramente 15 millones de mexicanos menos y era una economía más chiquita. Entonces, no está habiendo inversión, por lo mismo no hay crecimiento económico, por lo mismo no hay empleo y por eso hay 8 millones más de pobres en el país. ¿Cómo generar esta inversión, dejar de cambiar las reglas? Porque sector cualquiera que tocamos, las reglas le están cambiando permanentemente. Pues digamos, no sé si este gobierno lo entienda, pero yo estoy sí seguro que la mayoría de los mexicanos entendemos que tenemos que respetar las reglas del juego si queremos que la gente invierta. Y es tan sencillo como incluso uno de nosotros. Si decidimos o no invertir, por ejemplo, en una hipoteca para una casa o en una deuda para un refrigerador, dices, bueno, pues si me van a estar cambiando las reglas, por ejemplo, mañana de las hipotecas o mañana estas reglas, pues no voy a invertir. Entonces tiene que haber un compromiso de que vivimos en un país donde se respetan las reglas. Ahora, no nos gustan las reglas, pues las cambiamos, pero en una discusión jurídica y nunca con un efecto negativo hacia atrás. Ese es un principio elemental de derecho y de la vida. Nunca se cambian las reglas del juego hacia atrás en perjuicio de persona alguna. Siempre se pueden cambiar las reglas para ayudar, nunca para perjudicar. Y es mandar esa señal, David, de que estamos convencidos de que este país necesita crecer, necesita empleos, y para eso necesitamos inversión. Pero pareciera ser que algunos no lo entienden, yo creo que vemos muchos que sí lo entendemos, y es mandar la señal de que México es un país confiable. Si me permites entenderme, David, México es un país tremendamente atractivo a la inversión. La ubicación geográfica al lado de la economía más poderosa del mundo. Somos una población joven, con gente con ganas de trabajar. Y tenemos recursos, o sea que somos, sobre todo, uno de los países, debiéramos de ser más atractivos para recibir inversión. Y sin embargo la gente no se anima porque ya mandamos la señal de que aquí cambiamos las reglas del juego. Y que la inversión no es bien vista. ¿Cómo Pues además, recuperar, cómo salir de este marasmo en materia de empleo, de seguridad, en estos temas que tocabas, Enrique? Pues mira, David, es muy sencillo. Si el gobierno no cambia, hay que cambiar de gobierno. Para eso es la democracia. La democracia es un sistema que nos permite estar constantemente evaluando a la gestión de los gobernantes. Y cuando no te gusta algo, pues buscas otra alternativa. Entonces yo sostengo, cuando se ha hecho el esfuerzo de convencer al gobierno de cambiar de ideas y no cambia, pues cambias de gobierno. Es la única que tenemos. Porque pensar que vamos a seguir insistiendo en convencer a algunas personas que creen en algo muy diferente a lo que muchos pensamos, pues es imposible. Si no cambian de ideas, cambiamos de gobierno. ¿Cómo cambiar de gobierno? ¿Cómo lo ves tú? Porque básicamente va por México, que plantea una alternativa que a mí me parece verdaderamente atractiva y que creo que nos deberíamos de dar la oportunidad de explorar, que es un gobierno de coalición. Y ahí también está Movimiento Ciudadano y sigue Morena como el partido hoy hegemónico. Pues yo creo que hay que acabar, los mexicanos vamos a tener que acabar por dos opciones, porque hay un grupo muy importante de mexicanos que todavía tiene mucha esperanza en el gobierno actual, el gobierno federal, y por sus razones, pero del otro lado, la mitad de mexicanos, y cada vez seremos más, nos damos cuenta de que no es por aquí. Entonces, si esa oposición está dividida, no es competitiva. Pero si esa oposición, que no me refiero solamente a los partidos políticos, sino a la sociedad, al sector, digamos, productivo de la economía, a los trabajadores, a los profesionistas independientes, a los médicos, a las enfermeras, a los ingenieros, si se dan cuenta que por el camino por el que vamos no es el correcto,
Entonces nos tenemos que unir, pero alrededor de una sola alianza, un solo frente. Si nos dividimos, no podemos llegar a cambiar las cosas. Entonces, esa es la discusión hacia adelante. ¿Cómo la hacemos para ponernos de acuerdo los que en principio pareceríamos diferentes, pero en realidad tenemos muchas coincidencias y es el momento de privilegiar las coincidencias sobre las diferencias? Un frente amplio opositor, no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad. Y así sí cambiamos este país. ¿Cómo piensas tú, o si lo piensas, encabezar un frente opositor? Pues primero, señalar esto que estamos platicando, explicar que no hay de otra, este es el camino. Y entiendo que muchas personas no se sienten obviamente atraídos por los partidos políticos, no les gusta la política, pero hay que hacerles ver, primero, que no hay de otra. Los partidos son los únicos que postulan, pero los ciudadanos son los que votan o los que votamos. La otra, una buena historia. Hay que crear, y todavía nos falta crear una buena historia, una nueva narrativa que sea atractiva, que sea incluyente, que entusiasme, que nos anime. Y después, pues, hacer mucha política, porque al final del día me gustó esto que señalas, yo en eso creo. No es juntarse para ganar, es para crear un gobierno de coalición. A mí me parece irrelevante juntarse para ganar. Yo creo que no, tienes razón. El gran problema que tiene la política, no sé en los demás países, pero en México por lo menos, es que los candidatos nada más piensan en ganar y después a ver qué sale. Que yo creo que debemos pensar en un plan de gobierno. Por eso a mí esas alternativas de gobiernos de coalición me gustan, porque te permiten escoger a la mejor gente de todos lados. El otro día le decía a alguien que es como tener una selección nacional. Pues es que yo creo que es eso y lo dices bien. A ver, a alguien le tocará encabezarla, no hay duda, tiene que encabezarla. Sí, claro. Pero al final del día vas a ver en ese gobierno de coalición representantes de los diferentes partidos políticos y de la sociedad, lo cual quiere decir que el presidente que venga también tendrá contrapesos internos, lo cual es muy sano. Porque no podemos tener un país que simplemente esté a la voluntad de una persona cuando tantos mexicanos y mexicanas son talentosos. Por eso lo que viene, si lo sabemos leer bien los mexicanos, es un gobierno de coalición y de repente sería un salto en el sistema político mexicano extraordinario. De estar en este sentimiento de zozobra y como de estar un poco perdidos, de repente sería un salto enorme, ¿verdad? Como mexicanos, de ser capaces de crear un gobierno de coalición y con contrapesos. Yo creo que ese México es posible. ¿Por qué no quieres encabezar tú, Enrique? ¿Por qué quiero o por qué no quiero? ¿Por qué quieres? Bueno, a ver, yo me pienso someter, como debiera de ser, a un concurso de ideas y de propuestas. Y al final del día, porque creo yo tener una visión del México que sí podemos alcanzar. A ver, otra vez, yo veo un mundo en el exterior muy favorable para México. Uh-huh. El conflicto entre China y Estados Unidos, si lo estuviéramos aprovechando bien, serían inversiones en México de empresas con empleos de mexicanos. El cambio climático, que nos va a llevar de las energías fósiles a las energías renovables, estaríamos recibiendo millones de dólares y de pesos ya haciendo inversiones en renovables y empleos para los mexicanos. Y porque veo también, David, un mundo digital, un mundo del conocimiento, donde ser joven es otra vez un activo, y México es un país de jóvenes. Entonces, primero, porque tengo la idea muy clara del México que podemos ser. Pero la otra, también tengo una idea muy clara del México al que podemos ir a dar si no lo sabemos defender. A México hay que defenderlo y hay que evitar que caiga, ¿verdad?, a un nivel de deterioro del cual no lo podríamos después rescatar. ¿Cómo coexistir en este mundo de ideas con los partidos políticos que normalmente no están tan interesados en las ideas como en mantenerse en el poder? Bueno, porque al final del día el poder también es para muchos suficiente incentivo, pues para mí no tiene nada de malo, según yo, querer acceder al poder. Lo que es relevante es para qué quiere uno poder, para cambiar qué. Y entonces lo que hay que ser muy claro es que queremos un país más justo, que crezca, que elimine la pobreza extrema, que elimine el hambre, sobre todo que también que defienda la democracia. Si en eso coincidimos muchos o la mayoría, pues entonces a mí ya me da un poco igual si unos lo hacen por poder o no, pero el hecho es que esa es la meta atrás de la cual tenemos que ir. ¿Cómo lidiar? Pues como siempre se lidia, pero yo creo que es vendiendo ideas, generando entusiasmo y trabajando la mayoría de nosotros por un mejor país.
Enrique, yo estoy convencido de que tú eres una gran opción para ir considerando, para no ir pensando en corcholatas, sino en ideas. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, el agradecido soy yo y ya sabes que siempre estoy por aquí de este otro lado del teléfono. Tú sabes que yo estoy aquí también siempre cuando quieras decir.